El 10 de junio de 1971 fue Jueves de Corpus. Ese día, al menos 400 paramilitares adiestrados en artes marciales llamados los halcones, armados con palos de bambú, varillas y armas largas, atacaron una marcha de 8,000 estudiantes en Ciudad de México. El saldo fue la muerte de 32 estudiantes, de acuerdo a datos de la investigadora Ángeles Magdaleno Cárdenas en la revista Proceso, y de más de 120 según la Universidad Nacional Autónoma de México. La marcha fue en solidaridad con el estudiantado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que buscaba más representación en los órganos internos universitarios. Los halcones eran exsoldados, expolicías, boxeadores, luchadores y jóvenes precarizados. Algunos actuaron como francotiradores desde azoteas. Los financió el gobierno capitalino del PRI, entonces en el poder. El presidente Luis Echeverría Álvarez negó tener responsabilidad alguna y aceptó la renuncia de Alfonso Martínez Domínguez, a cargo del gobierno local, y Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República. Los hechos impunes han trascendido 6 gobiernos del PRI, 2 del Partido Acción Nacional y llegan a la actual de Morena. La matanza del Jueves de Corpus, o el halconazo, provocó indignación en grupos estudiantiles. Estaban convencidos de que el Estado que los reprimía no sería derrocado por la vía política ni la electoral, solo por la armada. Una veintena de grupos guerrilleros brotaron durante el sexenio de Echeverría y nutrieron el periodo de mayor actividad guerrillera en la historia moderna del país. El capítulo de su aplastamiento se conoce como la Guerra Sucia, pero no fue una guerra. El Estado mexicano instauró una política de exterminio, asesorado por el gobierno estadounidense. El mundo vivía la Guerra Fría en la que ese país, en su pugna contra la Unión Soviética por el dominio del orden mundial, impuso en América Latina el sofocamiento de cualquier expresión de rebelión estudiantil y popular. El halconazo no detonó por sí mismo la oleada guerrillera que fue incubada la década anterior. El 10 de junio, Echeverría tenía 6 meses en la presidencia cuando reprimió la primera protesta popular que osó salir a las calles de la capital después de la matanza estudiantil de Tlatelolco en el 68, en la que fungió como secretario de Gobernación, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Si bien ambas masacres marcaron a una generación que optó por la vía armada, también lo hicieron represiones estudiantiles locales como las ocurridas en Morelia, Monterrey, Chihuahua, Guadalajara y Culiacán, entre otras ciudades. De las filas de su estudiantado, junto con el de la Ciudad de México, se originaron 3 de las guerrillas que tuvieron más repercusión: la Liga Comunista 23 de septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo y Unión del Pueblo. Esta generación también fue marcada por la negativa del gobierno de otorgarle al Partido Comunista Mexicano su registro electoral, mientras perseguía y encarcelaba a sus dirigentes. Una parte de la militancia de las Juventudes Comunistas, que llegó a tener 6,000 integrantes, consideró que la masacre de Tlatelolco descartaba de tajo la vía pacífica para establecer una sociedad socialista, al tiempo que veía a la dirección del Partido Comunista Mexicano como burocrática y medrosa. 3 meses después de la toma de posesión de Echeverría, en marzo de 1971, fue detenida una fracción del MAR. Y 3 meses más tarde sucedió el halconazo, y brotaron más grupos guerrilleros, la mayoría espontáneos, mal preparados. Los conformaban jóvenes que rondaban los 20 años, la mayoría estudiantes de clase media o popular, la tercera parte mujeres. El estudiantado de Monterrey se estremeció con la matanza del Jueves de Corpus. De ahí surgieron varios grupos armados, entre ellos un núcleo cristiano radical que se sumó a exmilitares de las Juventudes Comunistas para dar vida a la Liga Comunista 23 de septiembre, la guerrilla urbana más grande y con más presencia en el país, una veintena de estados. Echeverría las aniquiló a todas con acompañamiento contrainsurgente estadounidense. Instalaciones militares y policíacas fueron usadas como cárceles clandestinas, centros de tortura y desaparición forzada. Además, México fue el precursor de los vuelos de la muerte latinoamericanos, en las que personas fueron arrojadas vivas en alta mar, desde aeronaves militares. El saldo de la Guerra Sucia, que se extendió durante los años 1980, fue más de 1 millar de casos de desaparición forzada. La oleada guerrillera pretendió derrocar a un Estado para tomar el poder, pero
aún sin quererlo, fue el principal detonante de la reforma política de 1978, durante el gobierno de José López Portillo, que finalmente posibilitó a la izquierda participar en comicios electorales.